Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos ya por el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a procurar predicar todo el capítulo el día de hoy. Hoy he titulado esta exposición El actuar soberano de Dios. El actuar soberano de Dios. Hechos capítulo 12. Desde el versículo 1 hasta el 25 vamos a estar leyendo. Leamos el texto primeramente y después vamos a ir comentando. No lo pierdan para que después vayamos leyendo porciones de él. Hechos 12, del 1 al 25. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Como ven, es un hermoso capítulo, tenemos muchos temas que están acá, que el Señor nos dé sabiduría para poder abarcarlos en su gran mayoría. Esta mañana quiero compartir con ustedes 4 lecciones que he tratado de que veamos, que se extraen de este pasaje tan hermoso y que nos van a dar aliento y seguridad cuando en apariencia nos esté yendo mal, cuando en apariencia estemos perdiendo la batalla. Y la primera lección que quiero que veamos esta mañana es la siguiente:
Aunque Dios es todopoderoso, Él no evita la muerte para nosotros prematura, o que consideramos prematura, de algunos de sus siervos. Dios es todopoderoso, pero aunque Él es todopoderoso, Él no evita, Él no siempre evita la muerte que nosotros consideramos prematura de algunos de sus siervos. Leemos los versículos 1 al 4 nuevamente para que recordemos lo que hemos leído. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vemos un gran contraste entre el amor de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Que estudiamos la semana pasada, de cómo ellos estuvieron recogiendo fondos para mandar a la iglesia en Jerusalén, y el odio tan grande que vemos que siente Herodes y los judíos ahí en Jerusalén por la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? O sea, hay un contraste. Tenemos a gentiles amando la iglesia de Jerusalén y tenemos a judíos, ¿verdad? Nacionales que con ciudadanos de los que están reunidos ahí en la iglesia, atacando a la iglesia de Jerusalén. Lucas señala que el maltrato de Herodes a la iglesia ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura, o sea, en la Pascua. Y nos dice el pasaje que acabamos de leer de que los judíos estaban complacidos de que Herodes estuviera maltratando a la iglesia. Se complacieron de que Herodes le quisiera hacer daño a la iglesia en Jerusalén y de que hubiera matado a Juan. Para que sepan nada más, el Herodes del cual nos habla este pasaje es Herodes Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande, que fue el que mató a los niños durante el nacimiento de Jesús. Su abuelo fue el que hizo eso. Este Herodes es Herodes Agripa. El apóstol Pablo va a ser juzgado más tarde, vamos a ver en el estudio que vamos a tener, por el hijo de este Herodes, que va a ser Agripa II. Okay, entonces, para que nada más lo vayan teniendo ahí. Herodes sabía que para mantener feliz a Roma, tenía que mantener felices a los judíos. Consideraba a los cristianos judíos como una molestia. No quería que esta secta perturbara la paz que había establecido. Estaban irrumpiendo en su supuesta paz que tenía él como rey de esta región, manteniendo contentos a los judíos y manteniendo contentos a los romanos. Así que arrestó a varios cristianos e hizo matar a espada a Jacobo. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente: aparentemente el rey actuó en colusión con el Sanedrín, o sea que se puso de acuerdo con el Sanedrín, el cual servía como tribunal. Según Deuteronomio 13, del 6 al 18, si alguien tienta a un judío a practicar la idolatría, ese debe ser condenado a morir por apedreamiento. O sea, si alguien se ponía a hablarle a un judío y lo estaba tentando a la idolatría, la persona que tentaba al judío tenía que ser apedreado. Eso es lo que dice Deuteronomio 13, 16 al 18. Pero si una persona persuade a toda una ciudad a servir a otros dioses, entonces esa persona tenía que ser ejecutada con espada. Aparentemente eso es lo que le aplicaron a Jacobo, acusándolo de de tentar al pueblo completo a ir a la idolatría. A los ojos de Herodes Agripa, Jacobo había desviado a la ciudad de Jerusalén por el mal camino, y cuando vio la respuesta favorable entre los judíos, planeó repetir el proceso con Pedro. Como le fue bien matando a Jacobo, entonces agarra también a Pedro. Okay, entonces, para que vayamos entendiendo lo que está pasando. De modo que vemos mezcladas la maldad de un tirano, pero también vemos acá la soberanía de Dios que permitió que el tirano Herodes cumpliera su cometido. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Si Herodes pudo matar a Jacobo, es porque Dios así lo determinó. Dios lo permitió. Cuando está Jesús siendo interrogado por Pilato y no le contesta, ¿qué es lo que le dice Pilato? ¿Usted no entiende que yo tengo poder para retenerlo aquí o para liberarlo? ¿Cómo le responde Jesús? Ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado por mi Padre. Y es ahí donde tenemos que entender la soberanía de Dios. No hay nada que se le escape a Dios.
No es que Dios estaba viendo para allá y, ay, mataron a Jacobo, ¿verdad? Porque Dios estaba distraído viendo para otro lado. No, eso no es lo que pasa. Dios no perdió el control cuando Herodes le dio la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja a la hija de Herodías. ¿Qué vemos? Hay 3 lecciones prácticas aquí en esta porción. De los puntos que les traigo, voy a dar algunas lecciones prácticas que aprendemos de este punto que quiero resaltar. Y la primera lección práctica de esto es que aquellos que enseñan que siempre es la voluntad de Dios liberarnos de la enfermedad, de la tragedia y de la muerte, son falsos maestros. Aquellos que enseñan que siempre es la voluntad de Dios liberarnos de la enfermedad, de la tragedia y de la muerte, son falsos maestros. Desde hace años hemos visto una falsa enseñanza conocida como la palabra de fe. Los que llegan y dicen que usted tiene que decretar aquello con fe y tiene que decirlo con fe para que ocurra. La cual promueve la idea de que si reclamamos por fe la liberación de cualquier prueba, vamos a obtener esa liberación. Ellos creen que Dios debe obedecernos cuando decimos una palabra de fe. Casi que si yo le tuerzo el brazo a Dios porque así lo decreté o así lo dije. Ni uno solo de esos falsos maestros es capaz de evitar la enfermedad y de evitar su propia muerte. Segunda lección que vemos en esto, práctica. Dios no nos ama menos cuando permite la tragedia entre nuestras vidas. Dios no nos ama menos cuando permite la tragedia en nuestras vidas. Él amó a Jacobo. Era uno de sus allegados más íntimos. Vean el montón de pasajes que tenemos cuando el Señor iba con sus discípulos y seguía aparte con Pedro, Jacobo y Juan. Era su grupito, el grupo más allegado al Señor. Él amaba a Jacobo. Y amaba a Juan. Y amó a Pedro también. Pero permitió que Jacobo muriera a espada por mano de Herodes. Y permitió que Juan llorara la muerte de su hermano. Juan vivió muchos años después de eso. Él tuvo que haber extrañado a su hermano también, humanamente. Pero todo eso está dentro del decreto del Señor. Todo eso está dentro de la soberanía del Señor. No es que el Señor amaba menos a Jacobo que lo que amó a Juan. Ahora vamos a ver más adelante que a Pedro sí lo libera. Y entonces la mente humana nuestra dice, pero ¿por qué a Pedro sí y a Jacobo no? ¡Qué injusticia! Esa es nuestra forma de razonar humanamente porque tenemos la mira puesta aquí en esta tierra, en las cosas que vemos. Los pensamientos de nuestro Señor son muchísimo más sublimes que lo que nuestra mente da. Pero lo que tenemos que combatir es esa falsa enseñanza de que si usted se enfermó y reclama, tiene que ser sano. Y que si no es una falta de fe. No. El Señor a unos sanará, a otros no. El Señor liberó a Pedro, pero a Juan no. Y les digo algo, en el pasaje no ofrece ninguna explicación de por qué actuó así. Él es soberano. Él sabe por qué actuó así. Tal vez el Señor lo que quiere es enseñarnos a estar confiando en Él cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Pero cualesquiera que sean las lecciones que el Señor quiere darnos, Juan y el resto de la familia de Jacobo habrían estado muy equivocados al concluir que de alguna manera Dios no los amaba tanto como a Pedro. Si ellos hubieran pensado así, estarían equivocados. Siempre debemos interpretar nuestras circunstancias por el amor que Dios nos tiene. No interpretar el amor de Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Otra lección práctica que vemos de esta pequeña porción de la muerte de Jacobo. Por difícil que sea, debemos ver la muerte desde la perspectiva eterna de Dios. No desde nuestra perspectiva temporal. Debemos ver la muerte desde la perspectiva eterna de Dios, no desde nuestra perspectiva temporal. Llama la atención que la muerte de Jacobo, ¿verdad? Que Jacobo es uno de los 12 apóstoles de Cristo. O sea, era un creyente prominente.
Era una persona a la que Dios le había dado le encomendado una tarea importantísima. Era uno de los 12. Y ustedes ven que se le dedica solo un rengloncito en el libro de los Hechos. Mató a espada a Jacobo. Nada más. Eso es todo lo que se dice de la muerte de Jacobo. Jacobo era uno de los miembros del círculo íntimo del Señor Jesús y el primer apóstol en morir. Este era el primer apóstol en morir. Ciertamente Judas había muerto, pero sabemos que Judas fue el traidor. Y por eso tuvo que ser sustituido, porque no cumplió su apostolado. A Esteban, recuerden cuando estudiamos el martirio de Esteban y estudiamos la predicación de Esteban, ¿cuánto se le dedicó en el libro de los Hechos a la muerte de Esteban y a narrar eso? Un capítulo sobre su muerte. Y él no era uno de los apóstoles. Muchos podrían ver esto como algo incorrecto. Qué mal, ¿cómo no, hombre? Se le debió haber dado a Jacobo más preponderancia, ¿verdad? Se le debió haber dado más importancia. Pero lo aparentemente incorrecto de esto surge desde nuestra perspectiva temporal. Estamos enfocados acá. Jacobo fue recibido en el cielo por Jesús. Eso es lo que no estamos viendo del pasaje. El Señor lo recibió, lo libró de un montón de dolores que vendrían más adelante. Lo recibió con la corona de victoria. Lo recibió con aquellas palabras que Él nos decía en Mateo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué más bendición que eso? Si nosotros estamos diciendo, pobrecito Jacobo, vea, el Señor no lo protegió ahí, no estamos viendo la muerte desde el punto de vista correcto. Pasó instantáneamente de esta vida de dolor, tristeza y pruebas al lugar del gozo eterno. Su hermano Juan tuvo que permanecer otros cerca de 50 años más en la tierra y probablemente sí extrañaba a su hermano. Humanamente le tiene que haber extrañado. Pero tan pronto como Juan pasó a la presencia del Señor, se dio cuenta, estoy seguro, de lo corta que era incluso su vida relativamente larga en este mundo comparado con la eternidad que va a estar delante del Señor. Mis hermanos, muchas veces tenemos enfocada nuestra vida aquí, en lo perecedero. Este lapso que estamos aquí en la tierra es muy corto comparado con la eternidad que vamos a vivir allá con el Señor. Por eso el Señor decía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo sufrimiento y dolor valen la pena por el gozo eterno de estar con Cristo. Así que la muerte de Jacobo a manos de Herodes nos enseña que aunque Dios es todopoderoso, Él no impide la muerte que nosotros supuestamente interpretamos como prematura de algunos de sus siervos. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él sabe que es lo mejor. Y nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos la mira puesta en las cosas de esta tierra. ¿Por qué personas uno puede decir, Jacobo, ¿será que habíamos tenido más cartas en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Pudo haber hecho más por la obra del Señor. Al Señor estimó que esa era la forma correcta de hacerlo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Todos nosotros hemos pasado situaciones que para nosotros no tienen explicación. Pero tenemos que confiar en que Dios es todopoderoso y que no hay nada que se esté escapando de su control. Veamos una segunda lección que aprendemos de este pasaje. La encontramos de los versículos 2, del capítulo 12, versículos 5 al 19. Sigan ahí la lectura conmigo. Leamos, del 4 al 19. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, aquí está hablando de Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas.
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea de Cesarea y se quedó allí. El segundo punto que quiero traer esta mañana es que, puesto que Dios es todopoderoso, puede fácilmente liberar a sus siervos de situaciones humanamente imposibles si es su voluntad. Dios es todopoderoso y Él puede liberar fácilmente a sus siervos de situaciones humanamente imposibles si es su voluntad. Ninguna prisión puede dejar a Dios por fuera ni mantener adentro a sus siervos si Él quiere liberarlos. No fue gran cosa para Dios sacar a Pedro de la prisión más segura que Herodes pudo haber establecido para meter a Pedro. Es posible que Herodes hubiera oído, ¿verdad?, cómo Juan y Pedro fueron librados de la cárcel antes. ¿Por qué? Porque ustedes ven la cantidad de guardias que pone para custodiar a Pedro. A Herodes tiene que haberle llegado a sus oídos: mira, estos los habían metido a la cárcel una vez y salieron. Y después los encontraron en el templo predicando nuevamente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso en el libro, en capítulos anteriores? Pues ahora Herodes le pone un montón de oficiales más para que los estén custodiando. 2 soldados estaban cada uno al lado de Pedro. Los otros 2 montaban guardia en la puerta de la celda. Y así habían varios grupos de soldados para que se estuvieran turnando para estar haciendo esto. Pero para sacar a Pedro de allí, el Señor no necesitó enviar un escuadrón de ángeles. Con un solo ángel que mandó fue suficiente para librarlo de esa cantidad de oficiales. Apareció de noche cuando todo estaba muy oscuro, ya sea por el rostro del ángel o por la luz del cielo. De repente la celda se iluminó, pero los guardias no se despertaron. Los guardias que estaban uno a cada lado de Pedro no se despertaron, a pesar de la luz. Ni siquiera cuando las cadenas se le caen a Pedro de las manos. Aunque sería ejecutado al día siguiente, vean qué interesante esto. ¿Qué iba a pasar al día siguiente? Iban a sacar a Pedro para matarlo igual que Jacobo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Pedro dormía. Vean cuántas veces a nosotros la angustia nos roba el sueño. Y usted está con aquel temor y aquella cuestión que le está y no duerme. Pedro sabe que está siendo custodiado por una serie de oficiales que al día siguiente lo van a sacar para matarlo ahí y quedarle bien al pueblo. Y Pedro está durmiendo. Pedro está durmiendo. Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un cristiano, mis hermanos, debe procurar eso.
Si no lo tenemos ahorita, si nos está atacando eso, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Orar, clamar al Señor. Señor, esto me está robando la paz. Ayúdame. Mi fe es insuficiente para entender esto. Ayúdame. Pero mis hermanos, queremos tener la paz en el sueño sin orar. Queremos tener los resultados, pero no suplicarle al Señor por esos resultados. Si alguno tiene falta de sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios. Él va a dar abundantemente y sin reproche. El ángel le dijo a Pedro, cíñete y átate las sandalias. Envuélvase en su manto y sígame. Mientras salían de la prisión, Pedro piensa que está teniendo una visión. O sea, Pedro estaba tan dormido que él piensa que está teniendo una visión. Vean que el ángel tuvo que tocarle el costado a Pedro. Es como cuando en la mañana se levantan y le hacen así a usted para que se levante. Eso es lo que el ángel hizo. Le toca el costado a Pedro para que se levante. Pedro está plácidamente dormido. Y está ahí, se pone las sandalias y se pone así y sale, pero él no sabe lo que está pasando. Él cree que está teniendo una visión. Cuando llegan a la última puerta cerrada, nos dice que la puerta se abrió automáticamente. Al mejor estilo de las puertas de los supermercados. Usted se acerca y la puerta se abrió automáticamente. Una puerta de hierro pesadísima. Y la puerta se abrió automáticamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando les prediqué la parábola del crecimiento de la semilla? Que el sembrador tiraba la semilla y se iba a la casa a dormir y se levantaba y se iba a dormir y después dice que la semilla brotó automáticamente. Brotó de suyo, dice la parábola. Es esta misma palabra, automáticamente, automatos. El portón se abrió automáticamente para que ellos salieran. Y estamos a años de que se llegue a descubrir los mecanismos eléctricos, ¿verdad? Para que eso ocurra. Pero el Señor lo abrió así. Para el Señor no hubo ningún problema en que se abriera automáticamente ese portón. Pedro no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que el ángel lo deja parado en la calle. Hasta ese momento él vuelve en sí. Todo era humanamente imposible. Tenemos guardias a cada lado, tenemos guardias en la puerta, tenemos puertas cerradas, tenemos cadenas, tenemos un portón. Y el Señor todo eso lo pasó por alto para que pudieran salir. Para Dios no hay nada imposible. 3 aplicaciones de este punto que quiero enseñarles. Primero, Dios es más glorificado cuando estamos más indefensos y totalmente dependientes de Él. Dios es más glorificado cuando estamos más indefensos y totalmente dependientes de Él. Como cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban entre el ejército que los seguía y el mar, sin salida humana posible, el Señor lo que dijo es: estad quietos y vean la salvación del Señor. Él abrió el mar. Él hace lo imposible. Si Pedro hubiera planeado, llega Pedro y dice: voy a planear una escapatoria. Voy a hacer aquí un plan para ver cómo me escapo aquí de todo esto. Si Pedro hubiera planeado su propia huida, habría sido elogiado por su ingenio y sus proezas, ¿verdad? La gente hubiera dicho: qué buen escape, ¿verdad? Hubiera salido en esos del Nat Geo, ¿verdad? Grandes escapes. Sale ahí el de Pedro. Pero ¿qué podía decir a favor de él en esta huida? ¿Qué podía decir Pedro con respecto a la actuación de él, a lo que él puso en esta huida? La porción que yo aporté a esta huida. Él ni siquiera estaba pensando en escapar. Él estaba durmiendo. Pedro no tenía nada en sí mismo que le pudiera permitir jactarse. Nada. ¿Su testimonio cuál fue? En el versículo 17, el Señor me sacó de la cárcel. El Señor me sacó de la cárcel. Otro punto que aprendemos de esto: Dios a menudo espera hasta la última hora para librarnos, de modo que estemos motivados a orar. El Señor muchas veces es en su tiempo. Y ahí está. Y Él deja que lleguemos hasta que ya siente uno que el agua la tiene hasta el cuello para motivarnos a orar. El texto no dice si la iglesia estaba orando por Jacobo. Suponemos que sí, porque nos dice que estaban orando por Pedro. No hay ningún indicio de que tuviera alguna culpa la iglesia de que, qué torta vez, si hubiéramos orado por Jacobo,
Si el Señor lo hubiera librado, pero como solo oramos por Pedro, el Señor libró a Pedro. Nada nos dice eso el texto. Pero el texto nos enfoca hacia la iglesia hasta el último momento con Pedro, orando por Pedro, por la liberación de Pedro. Cuando Pedro sale, ¿qué es lo que se encuentra en la iglesia? ¿Qué están haciendo? Orando. Están orando. Estaba oscuro, era tarde, y la iglesia estaba orando por Pedro. Fue la misma noche, antes de que Herodes planeara ejecutarlo, que vemos a la iglesia reunida en esta reunión de oración. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Un pequeño paréntesis aquí, mis hermanos. ¿Cuál es el culto menos concurrido de la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? El culto de oración. Vean, esto no quiero decírselos en forma acusatoria. Es nada más interioricen qué está pasando. ¿Por qué estamos menospreciando tanto la oración? Queremos resultados. Quiero una familia unida. Quiero tener un trabajo. Quiero tener aquí. Y la oración. Y lo que el Señor nos mandó a suplicarle a Él. La iglesia estaba aquí reunida orando por la liberación de Pedro. La Biblia de las Américas traduce este sin cesar, o sea que la iglesia está orando sin cesar, lo traduce fervientemente. Que la iglesia está orando fervientemente. Y eso es porque en el original se usa un término que describe a un atleta que pone todos sus músculos al máximo en una carrera. O sea, ese atleta que entrega todo en esa carrera. Así está orando la iglesia, fervientemente. Lucas 22:44 usa ese mismo término para cuando Jesús está orando en Getsemaní, en el huerto. Cuando él está pronto a ya ser capturado para ser llevado a la cruz, él oró fervientemente, con gran fervor, es lo que dice. Nuestro maestro, el Hijo de Dios, en un momento de angustia, ¿qué es lo que hace? Orar, clamar a su Padre. Tercera aplicación que vemos en este punto: Dios no está limitado por las oraciones de su pueblo. Así que les acabo de decir que tenemos que orar, pero Dios no está limitado por las oraciones que hagamos nosotros. Él trabaja a través de nuestras oraciones para enseñarnos a depender de Él totalmente. Él quiere que nosotros oremos. Nos llama a que nosotros oremos. Pero no, Él no está esperando a que yo haga o no haga para hacer su voluntad. ¿Por qué digo este punto? Es controversial a lo que acabo de decir con lo que dije anteriormente. Pero si ustedes ven en el texto, la iglesia no estaba orando con fe. Oraban fervientemente, pero no estaban orando con fe. ¿Por qué digo eso? ¿Qué pasa cuando Pedro llega? ¿Qué pasa cuando Rode les dice que Pedro está ahí afuera? La respuesta de la iglesia es: estás loca. O sea, Señor, te pedimos que liberes a Pedro, Padre, y le llega Rode, Pedro está libre. No, pues ¿cómo se le ocurre? Eso es lo que pasó. Está loca, ¿cómo se le ocurre que Pedro va a estar libre? Y le estoy pidiendo a Dios que libere a Pedro. Si hubieran estado esperando que Dios hiciera un milagro, no se habrían sorprendido tanto cuando Él les respondió la oración. Habrían estado felices. Rode estuvo tan feliz y asombrada que ve que es Pedro y no le abre la puerta. Ustedes ven, el pasaje tiene cierta humor en eso. Es ver lo falto de fe que somos. Rode se percata, oye que es Pedro. No le abre, se va adentro y les cuenta. No le creen a Rode. Ellos dicen, debe ser su ángel. Debe ser su ángel. Esto nada más, y no me voy a dedicar mucho a esto, pero sí para que les quede clarita la explicación de por qué pensaron eso. Dice que los judíos creían, ¿verdad?, que ángeles guardianes los protegían. Y del Talmud judío, que es un escrito judío, el cual refleja un tiempo un poco posterior, sabemos que los judíos enseñaban que los ángeles guardianes asumían la apariencia de personas a las que protegían y les servían como sus dobles. Entonces, ellos eso es lo que creyeron. Que el ángel de Pedro, ¿verdad?, que lo protegía, ¿verdad?, que tenía su apariencia, era el que se había aparecido. Eso no es bíblico, nada más para que sepan cuál era lo que dijo
la iglesia que estaba ahí reunida. Sabemos que los ángeles son enviados por el Señor al servicio también de su pueblo. ¿Cómo, cuándo, dónde? No sabemos. Entonces nada más sabemos lo que la Biblia nos dice hasta ahí. Así que no nos metemos ni a adorar ángeles, ni a saber cómo se llaman, ni invoque su ángel, ni vea que Rafael y que Uriel y que todos esos, ¿verdad? Como la gente que pone un montón de cosas. No nos metamos a donde la Biblia no nos ha metido a que nosotros nos involucremos. Gloria a Dios por los ángeles, porque quién sabe de cuántas situaciones nos habrán librado por mandato del Señor. Pero nosotros le oramos al Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo. ¿Okay? Hemos visto que aunque Dios es todopoderoso, no evita la muerte prematura de algunos de sus santos. Y también hemos visto que Dios puede librar fácilmente en situaciones humanas imposibles. ¿Qué más vemos de este pasaje? Una tercera lección que aprendemos es que Dios es todopoderoso y puede eliminar fácilmente a los líderes humanos más poderosos y orgullosos en su tiempo. Herodes Agripa tenía un gran poder, pero vemos que para Dios eso es nada. Él puede eliminar a los líderes humanos más poderosos y orgullosos en su tiempo. Leemos del 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron, de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les dio un discurso. Eso es lo que significa arengó, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, lo que estamos escuchando es un Dios hablando, no un hombre. Eso es lo que decía el pueblo. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Un ángel toca a Pedro para despertarlo y liberarlo, y un ángel hiere a Herodes y muere comido por gusanos. Después de la huida de Pedro, Herodes montó una intensa búsqueda, pero no puede encontrar a Pedro. Pedro le dijo a los hermanos en la casa de María, la mamá de Marcos, que informaran de esas cosas a Jacobo. Pero ya este Jacobo no es el mismo que murió, ¿verdad? Es Jacobo, el hermano de Jesús, que nosotros lo vamos a conocer más por su nombre, Santiago. Es el que escribe la carta de Santiago, ¿verdad? La que tenemos en el Nuevo Testamento. Y que informen a Jacobo o a Santiago y a los hermanos quienes podrían haber estado escondidos en otro lugar. Esta vez no se le ordenó que fuera y se pusiera en pie en el templo y predicara. Vean qué interesante. La vez pasada, cuando el Señor libra a Pedro, ¿qué le dice? Vaya al templo y predique. Esta vez no. Esta vez lo libra de la cárcel, está con los hermanos y lo que vemos es que Pedro se esconde y él se va a otro lugar, nos dice el pasaje. Se va a otro lugar. Eso es probablemente lo que se nos narra en Gálatas 2:11 al 13, cuando Pedro llega a Antioquía. Que ahí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando lleguemos a esas cartas de Pablo, que Pedro es reprendido por Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que adoptó una actitud un poco hipócrita, ¿verdad? De no mezclarse con los gentiles. Entonces Pablo le reprende por eso. Mientras tanto, Herodes culpó a los guardias de lo sucedido y los mandó a matar. Después de estos eventos vergonzosos, se fue a Cesarea Herodes. Ahí es donde va a hacer este discurso. En este discurso, que casualmente providencialmente, está registrado por Josefo, en un historiador judío. Josefo registra este momento donde Herodes empieza a sufrir esta enfermedad que lo lleva a la muerte. Entonces Josefo dice lo siguiente. Él dice que Herodes se puso una prenda hecha totalmente de plata, o sea, de hilos de plata. Entonces dice que cuando los rayos del sol lo alcanzaban, era aquel destello, ¿verdad? De aquella gloria que se le veía con su ropaje. Y dice, resplandeció tanto que la gente quedó atónita. Ya sea porque se dejaron llevar o tal vez para halagarlo, gritaban que él era un dios. Ya que Josefo llega al punto de lo mismo que nos está diciendo Lucas. La gente empezó a gritar, es que él es un dios. Es voz de Dios lo que escuchamos, no de un hombre. Herodes no fue capaz de recordar la historia de Nabucodonosor. Recordemos que Herodes es judío, ¿verdad? Herodes conocía el Antiguo Testamento. Y Herodes no se acuerda de lo que le pasó a Nabucodonosor.
Cuando Nabucodonosor dijo, esta es, no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad. En lugar de eso, Herodes neciamente acepta la adulación de la gente, ¿verdad? Yo me lo imagino ahí todo contento haciendo, ¿verdad? Que le sigan diciendo que él es un Dios, que no es un hombre el que está hablando. Y como no le dio la gloria a Dios, Dios usó a los gusanos para derribar a este hombre humanamente poderoso y orgulloso. Lucas no dice que Herodes murió inmediatamente. Vean que el pasaje no dice eso. El ángel lo hiere con gusanos. Lo que le va a causar la muerte de Herodes posteriormente es eso. Ese montón de esa infección que tuvo tan fuerte. Dice que fue herido inmediatamente. Según Josefo, en este mismo relato, Herodes Agripa I fue inmediatamente incapacitado por un dolor severo en su estómago. El dolor persistió durante 5 días antes de que muriera. Y el libro de los Hechos nos dice que la causa de la muerte fueron los gusanos. Probablemente parásitos, ¿verdad? Los que ven esos programas, ¿verdad? Donde hay que un parásito se les metió y empezó ahí. Son cosas terribles, ¿verdad? Entonces, esto fue hecho directamente por la mano de Dios. 2 lecciones de esta porción, de este capítulo. Primero, buscar gloria para nosotros mismos es declararle la guerra a Dios. Buscar la gloria para nosotros mismos es declararle la gloria a Dios. Dios no va a dar su gloria ni va a compartir su gloria con nadie más. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor no comparte su gloria con nadie. Todo lo que está ocurriendo aquí en Alajuela es para la gloria de Dios y es por la mano de Dios. Nada tenemos nosotros. Nosotros solamente estamos cumpliendo el cometido que el Señor nos da, pero la gloria es para Él. Y Él usa vasos de barro para que la gloria sea enteramente para Él. Él se place en eso. Por eso en todo debemos dar la gloria a Dios. Si buscamos exaltarnos a nosotros mismos, el Señor nos va a humillar. Cada vez que usted quiera exaltarse y decir o poner las condiciones tan especiales que usted tiene para poder hacer A o B, el Señor lo va a humillar. Tenga eso por claro. Todos debemos tener cuidado con la tentación del orgullo. Eso es muy fácil caer. ¿Por qué? Porque es bonito que la gente le diga a uno cosas bonitas. No es, y conste que esto lo quiero aclarar, no significa que uno le impida a una persona decir que el mensaje le fue de bendición, porque a veces se ha caído en el otro extremo. No me diga eso porque me está haciendo pecar. No, entonces eso no es eso. Si a usted le pareció bonito el mensaje, la enseñanza de Arles, dígale también, hermano, qué bendición fue eso, porque eso alienta al predicador, eso alienta al maestro. Pero que no sea que a Arles lo mueva el que le digan eso. Porque el día de mañana Arles va a decir algo que no le va a gustar a usted. Y ese día usted no va a llegar a decirle, hermano, qué bonito eso que predicó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le punzó, porque ¿verdad? Le traspasó. Y entonces que el predicador no se vea motivado por lo que me digan o no me digan. Gloria a Dios si fue de bendición. Gloria a Dios si lo sintió grosero. Porque la palabra de Dios algo va a hacer. El problema es cuando la palabra de Dios ya no hace nada en la persona. Cuando está con así callo ya y la palabra de Dios rebota y no está haciendo ningún efecto. Tengamos cuidado cuando llegamos a ese estado de insensibilidad, a que nuestras conciencias se cautericen de tal forma que ya la palabra de Dios ni siquiera nos está enojando. Todos tenemos que tener cuidado con la tentación del orgullo, de tomar el crédito para nosotros mismos cuando es solo Dios en su misericordia quien merece la alabanza. Segundo cosa que aprendemos de esta porción, declarar la guerra a Dios, ¿verdad? Cometiendo yo el orgullo, declarar la guerra a Dios es cometer un suicidio eterno. O sea, si usted está peleando con el Altísimo, usted está, Nabucodonosor llegó a reconocer, no hay quien detenga su mano. Si el Señor le place hacer así, entre este trayecto no hay quien detenga su mano. No hay quien le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios siempre gana. La gloria de Herodes duró poco, muy poco, y su miseria es eterna. Herodes sigue pagando por no haberle dado la gloria a Dios. Al día de hoy, desde aquel momento, su miseria es eterna.
Todos los que nunca se sometieron a Dios serán arrojados al lago de fuego para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuarta lección y última de que vemos de este pasaje, versículos 24 al 25, leemos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lucas cierra esta sección contando cómo la palabra de Dios seguía creciendo. Mataron a Jacobo, encerraron a Pedro, Dios libera a Pedro, Pedro se va a Antioquía o a algún otro lugar, especulamos que a Antioquía. Herodes maltrataba a la iglesia, Herodes es muerto por el Señor. Pero en todo esto, la palabra del Señor seguía creciendo. El evangelio no paraba, la palabra del Señor seguía corriendo, seguía multiplicándose. Y luego menciona en el versículo 25 el regreso de Saulo, Bernabé y Juan Marcos a Antioquía. Lucas llega al final de esta vista histórica que él hace de la influencia de Herodes en la iglesia. Si ustedes ven, es como un paréntesis que hace ahí Lucas metiendo lo último que habíamos visto de la ayuda que manda Antioquía a la iglesia en Jerusalén. Ahora termina el párrafo diciendo que vuelven Saulo y Saulo, Bernabé y ahora con Juan Marcos vuelven a Antioquía. En lo de Herodes fue como un paréntesis, contar lo que pasaba con Herodes y la iglesia. Él vuelve a ocuparse de la historia de Bernabé y de Pablo, que había quedado, lo último que habíamos sabido era en el capítulo anterior, en el versículo 30. Estos habían viajado de Antioquía a Jerusalén con una ayuda para la población de la ciudad que ha sido azotada por el hambre. ¿Se acuerdan? Que había una gran hambre, entonces ellos viajan con una ofrenda para Jerusalén. El viaje lo hicieron después de la muerte de Herodes Agripa. Por eso es que les digo que este periodo de Agripa es para contarnos lo que había pasado, pero no es cronológico con eso. Si queremos verlo cronológico, tendríamos del 11:30 hasta el 12:25. Vuelve a retomar. Y todo lo que se nos dice de Herodes ahí es como un paréntesis para contarnos lo que había sucedido con Herodes Agripa. En lugar de ello, Lucas no relaciona el regreso de Bernabé y Pablo al gobierno de Herodes en Jerusalén. En lugar de ello, separa completamente los dos relatos y usa el versículo 25 como una introducción a lo que vamos a ver la otra semana. Que ya la próxima semana empezamos con una serie de predicaciones donde vamos a ver los viajes misioneros de Pablo. Entonces ya este 25 ya nos liga a eso que viene en el capítulo 13. Como veremos en las próximas predicaciones, esto prepara el escenario para la expansión del evangelio entre los gentiles. Aquí es donde vamos a ver cómo se van a originar esas cartas que después vamos a estar estudiando, después de que terminemos Hechos. Vamos a ver por qué Pablo le escribe a iglesias en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica. Herodes y los judíos se opusieron a Dios y quedaron bajo su juicio. Los apóstoles y la iglesia primitiva sufrieron mucho y muchos murieron de muerte violenta, pero la palabra de Dios siguió creciendo y multiplicándose. Dios los recompensó abundantemente y los ha recompensado eternamente en el cielo. ¿Cómo aplicamos este capítulo 12? Que hemos visto, yo sé, a grandes rasgos, pero estoy seguro que le hemos sacado más provecho que lo que hemos leído, ¿verdad?, en nuestra lectura cotidiana del libro de los Hechos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra iglesia? Primero, al inicio de Hechos 12, vemos a Jacobo siendo asesinado, a Pedro siendo enviado a prisión. Vemos a Herodes, el nefasto Herodes, ¿verdad?, disfrutando de su popularidad y poder. Todo eso lo vimos al inicio del capítulo. Aparentemente, ¿quiénes estaban ganando? Los malos. Entonces, no diría la situación estaba, humanamente la veíamos mal. Pero al final del capítulo tenemos a Pedro libre, tenemos a Herodes comido por gusanos y muerto, ¿verdad? Y vemos la palabra de Dios creciendo y multiplicándose. Lucas nos muestra que el evangelio es imparable. El evangelio no se puede parar.
Es el Señor. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, que es la que predica el evangelio. Si usted se opone al evangelio, puede ganar temporalmente. Puede ser que por un tiempo usted crea que está ganando, pero finalmente va a perder y perderá a lo grande. Si usted ama el evangelio y lo proclama, puede perder temporalmente, pero finalmente va a ganar y va a ganar a lo grande. Puesto que Dios es todopoderoso, ninguna fuerza puede detener la propagación de su evangelio conforme a su propósito. En definitiva, ya sea que el Dios todopoderoso nos libre de la persecución o que muramos por nuestra fe, debemos de comprometernos por completo a promover el evangelio. Cualquiera que sea el costo, quiera el Señor que todos nos comprometamos en la causa imparable del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es comprometernos? Ir a decirle a los pecadores que hay salvación en Jesucristo. Y que es en solo Cristo, es solo en Jesucristo que hay salvación. No hay muchos caminos, Él es el camino. Y es solo en la vida perfecta que vivió Cristo que yo puedo tener justificación. Que Dios va a ver que viví una vida recta delante de Él, pero lo va a ver en Cristo. Y el pago de mi pecado lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Y ese Cristo que fue muerto en la cruz del Calvario resucitó al tercer día. Fue ascendido al cielo y espera venir por nosotros por segunda vez. Eso lo creemos. La mala noticia es que usted va a ver a Cristo. Lo va a ver como su rey, su salvador, o algún día lo va a ver como su juez. Si usted no se arrepiente de sus pecados, es la segunda la opción a la que le va a corresponder. Verlo, juzgándolo justamente, porque usted no reconoció que Él es el rey y Él es su salvador. Ese es el evangelio. La buena noticia, en Cristo hay salvación. Usted ahorita está perdido sin Cristo. Está tan perdido como Herodes. Pero en Cristo hay salvación. Segunda lección que aprendemos. Vimos cómo la iglesia estaba orando fervientemente. Oraban por Pedro, pero oraban fervientemente. Ellos estaban clamando que tenían poca o mucha fe. Ya lo vimos. Una fe defectuosa. Una fe que no supo creer cuando el Señor les respondió. Estamos orando, Señor, sáname de este tumor, Padre, y me sana y no lo puedo creer. Y puedo, entonces, no, pero tiene que ser que entonces la placa que me tomaron estaba mal, o tiene que ser que, ¿verdad? Empiezan esas dudas humanas. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, pero nuestro pensar debe ser como el de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban ahí frente al horno. ¿Qué les dijo Nabucodonosor? Les doy una oportunidad más de que se arrodillen ante la estatua. Y le dijo uno de ellos, no, rey, no es necesario, no es necesario que nos des otra oportunidad. Sepas, oh rey, les dice, que tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Y si no, no vamos a arrodillarnos delante de la estatua. Me libre o no me libre, no me voy a arrodillar delante de la estatua, le dicen a Nabucodonosor. Mi fe no, mi amor al Señor no depende de si Él me da o no me da. Yo le clamo a Él, le pongo mi necesidad, mi angustia, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si me lo da o no me lo da, de eso no depende su amor. De eso no depende su amor. Amó a Jacobo y amó a Pedro. A Jacobo permitió que lo mataran, a Pedro lo libró. Y los dos están gozándose junto con él allá en la eternidad. La iglesia oraba fervientemente. No hay nada como una crisis de última hora para hacernos orar como deberíamos estar orando todo el año. No espere que llegue una crisis. No espere que llegue algo que ahora sí le haga doblar las rodillas para usted entender que tiene que estar clamando al Señor. Somos perezosos. Analícelo usted. ¿Por qué no ora los miércoles? Es más, le pongo una pregunta todavía más sencilla. Ya que no puede venir, porque sé que algunos no pueden de verdad legítimamente venir a orar porque están trabajando algo. ¿Por qué no lo pone en YouTube? Vea la cantidad de gente que se conecta a los cultos de oración. ¿Qué le impide? No hay nada como una crisis de última hora para hacernos orar como deberíamos estar orando todo el resto del tiempo. Si tan solo pudiéramos verlo, siempre estamos al borde de un desastre, mis hermanos. Nosotros siempre estamos al borde de que algo malo pueda pasar. Porque nuestro adversario, el diablo, anda
ahí rondando como león rugiente, buscando a quién devorar. Así que en todo momento deberíamos ser un pueblo de oración. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. El Señor nos llama a orar sin cesar. El Señor a menudo retrasa las respuestas a nuestros problemas o crisis para que reconozcamos cuánto realmente lo necesitamos. La oración es un misterio. La oración es un misterio. No sabemos realmente poder definir la oración. ¿Por qué necesitamos orar? Dicen algunos, cuando Dios ya conoce nuestras necesidades. Si Dios ya conoce lo que necesito, ¿por qué tengo que orar? Bueno, pues porque Dios nos manda a orar en su palabra por nuestras necesidades. Él ya las conoce de antemano, pero nos manda a orar por ellas. Una parte importante de la respuesta es que para que reconozcamos que dependemos totalmente de Él. Sin embargo, vimos que Él puede orar incluso si nuestras oraciones son insuficientes en su forma o en su fe. Claro, debemos creer en Él con una fe fuerte, pero incluso si mi fe es débil, Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Aún con una fe débil suya, Dios es capaz, y así nos lo afirma en su palabra, de hacer mucho más de lo que nosotros le hemos pedido. ¿Qué dice Efesios 3, 20 al 21? Y aquel, hablando de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, ven, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no está ahí, no, mire, como David me pidió solo eso, yo le iba a dar tanto, pero no, David me pidió acá, entonces esto es lo que le vamos a dar. Él nos da mucho más abundante, dice, lo que nosotros pedimos. Tercer cosa que aprendemos en las aplicaciones, sé que me quedan muchos puntos más, pero destaqué estos. En la liberación de Pedro vemos muchas similitudes en cómo Dios salva a un pecador. Quise extraer esta parte porque uno ve en este pasaje y usted ve en esto cómo Dios salva a un pecador. Antes de que Dios nos salve, somos como Pedro, ¿verdad? Ahí estamos dormidos. Los pecadores somos insensibles a nuestro pecado e incapaces de ver la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Nuestros pecados nos encadenaron de tal manera que nosotros no podíamos librarnos de esas cadenas por nosotros mismos. Incluso por más fuerza que usted hubiera hecho, usted no se puede liberar de esas cadenas del pecado. Estábamos bajo sentencia de muerte en ese momento. Mientras estábamos en esa condición, Dios irrumpe con la luz de su gloria. Nos despierta de nuestro letargo espiritual y hace que nuestras cadenas del pecado se caigan, para que pudiéramos seguirlo voluntariamente y con alegría fuera de esa prisión de muerte en la que estábamos. Dado que nuestra salvación fue totalmente del Señor, tenemos que reconocer que la misma es solo por su gran misericordia, solo por su gracia. Él recibe toda la gloria. Así como Pedro le dio la gloria solo a Dios de haberlo liberado de la cárcel, así usted debe darle la gloria solo a Dios de haberlo salvado del pecado en el que usted estaba. Solo podemos alabarlo a Él porque es Él quien nos salvó. Nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este capítulo, Señor. Nos extendimos un poco más, pero Padre, ya cubrimos este capítulo hermoso que nos has dejado. Gracias por este estudio de los hechos, porque nos has bendecido grandemente. Y Señor, permite que sigamos explorándolo, queriendo conocerte más a ti, conocer más tu obra, conocer más tu palabra, Señor. Permite que sea tu Santo Espíritu hablando los corazones esta mañana y que la gloria sea únicamente para ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén.